El funcionalismo estructuralista es una construcción teórica que ve la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Se entiende como el estudio de la sociedad conocida como estructura o sistema social. Este enfoque ve la sociedad desde una orientación amplio de nivel macro, que es un enfoque amplio en las estructuras sociales que conforman una sociedad en su conjunto y considera que la sociedad evoluciona al igual que los organismos. El funcionalismo direcciona a la sociedad en un conjunto de términos de la función de sus elementos constitutivos, a saber, normas, costumbres, tradiciones e instituciones. Una analogía común popularizada por Spencer presenta a estos sectores de la sociedad como órganos que trabajan para el buen funcionamiento del cuerpo como un todo. Características. Algunos ejemplos de características del estructuralismo. El movimiento estructuralista se caracteriza por existe una estructura más allá del individuo. Esta estructura condiciona y forma al individuo. Debe haber un reconocimiento de la propia estructura. Una vez reconocida la estructura, obedece normas y leyes propias. Ejemplos del estructuralismo. Algunos ejemplos del análisis de los estructuralistas son el lenguaje, analizado por Ferdinand de Saussure desde la lingüística; la sociedad, analizado por Claude Lévi-Strauss desde la antropología; la economía, analizada por Louis Althusser desde la filosofía marxista; el conocimiento, analizado por Michel Foucault desde la epistemología y su relación con el poder; el inconsciente, analizado por Jacques Lacan desde la psicoanálisis. El funcionalismo consiste en una visión filosófica, empirista y moderna de la sociedad, tomando en préstamo al menos el principio de la idea del organismo biológico para pensar el colectivo humano que con una identidad, con necesidades vinculadas a los fenómenos sociales de alguna manera. El enfoque estructural es un análisis macro-sociológico con un amplio enfoque en las estructuras sociales que la sociedad forma en su conjunto. Los orígenes de esta corriente se remontan a los trabajos de Emile Durkheim. Fue desarrollado en la antropología social británica por Bronislaw y Alfred. En la sociológica, el estadounidense Talcott Parsons es uno de sus mayores exponentes. Se considera que los sistemas sociales tienen ciertas necesidades y las sociedades en un sistema de estructuras económicas, legales, educativas. Las estructuras sociales son las que satisfacen las necesidades. El funcionalismo funcional estructural es una de las escuelas del pensamiento del campo de la sociología. Presenta la construcción de sociedades como un gran organismo compuesto de muchos grupos, datos demográficos que interactúan entre ellos, manteniendo operativa, próspera y funcional de esa máquina que es la sociedad. La teoría desacreditada. Durante la década de 1960, el funcional estructural fue un objetivo de crecientes ataques, siendo finalmente desacreditada. No podía explicar muchas características de la sociedad estadounidense, como la pobreza o cambios sociales. Además, la antigua influencia política y económica de los ricos. Cuando los sociólogos comenzaron a leer más sobre Max Weber y Durkheim, quedó claro que el funcionalismo estructural omitía mucho de la palabra de estos escritores. También quedó claro que Marx tenía mucho que aportar al análisis de la estructura social y cambio social. Max Weber era uno de los más conocidos científicos sociales de Alemania. Se cuenta entre los sociólogos más citados su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sobre la interrelación entre religión y capitalismo tiene influencia hasta hoy en la sociología. Emile Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y junto a Karl Marx y Max Weber, considerando uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Nació el 15 de abril de 1858 en Epinal, Francia.
Falleció el 15 de noviembre de 1917 en París, Francia. Émile Durkheim perfeccionó el positivismo, estableció formalmente la disciplina académica y junto a Karl Marx y Max Weber se consideran uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Durkheim fue mayor proponente del funcionalismo estructural, una perspectiva fundacional al tanto de la sociología como para la antropología. Esa teoría considerada a la unidad fundamental de la interpretación de la vida interhumana como un sistema de tipo orgánico, y como las partes, los elementos, los aspectos o fases de un sistema de tipo orgánico. En esta en esta relación funcional con el todo, determinado y siendo determinadas por él, según José Carrillo. El funcionalismo lo podemos ver desde dos perspectivas, una como doctrina que pretendemos explicar normas y roles, las interrelaciones y las consecuencias de estas instituciones, y otra como análisis sociológico, estrategia empírica para estudiar los fenómenos de los sistemas sociales. Los tipos de funcionalismo más significativos son el funcionalismo absoluto establecido por Malinowski, el funcionalismo relativizado originario por Merton, el funcional estructuralismo. En este enfatizada la relación de las funciones y partes de todo lo que se desarrolla. Los principales postulados mediante los cuales el estructural funcionalismo trata de explicar el desarrollo. Establece una analogía de la vida orgánica y la vida social. Las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más especializados. Las acciones conscientes e inconscientes de los individuos provocan una movilidad y función de la sociedad. Estas acciones conforman la serie de funciones que dentro de la sociedad realiza un individuo. El funcionalismo es sinónimo de estabilidad, integración, persistencia y supervivencia. Asimismo, el funcionalismo se cataloga como una corriente empírica, pragmática y totalizadora. Los- una sociedad, según el funcionalismo, está compuesta por estructuras especializadas que cumplen una función específica que ayuda a mantener el conjunto. Émile Durkheim es el sociólogo francés, siendo uno de los bases iniciales del funcionalismo estructural. Básicamente te explicaba las instituciones sociales como forma para que los individuos pudieran satisfacer sus propias necesidades biológicas. Quería comprender el valor de los rasgos culturales y sociales con respecto a las atribuciones al funcionalismo del sistema social. Emily Durkheim estaba interesado en cuatro aspectos: la religión, el suicidio, la desviación y el crimen. Sus aportes fueron hecho social y anomía. El funcionalismo, según Emily Durkheim, es una teoría de la sociología bajo la premisa de que todos los aspectos de una sociedad, instituciones, roles, normas, etc., cumplen un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma. La teoría fue planeada por el francés Émile Durkheim en 1895 como parte de su publicación Las reglas del método sociológico, que intentaba explicar las necesidades de las diferentes estructuras sociales y funciones. Durkheim es considerado uno de los padres de la sociología junto a Karl Marx y Max Weber, tras crear el departamento de la sociología en una universidad de Burdeos en 1895, momento en que publicó su libro. En el siglo XX, el concepto del funcionalismo también fue aplicado en la antropología con el objetivo de estudiar la sociedad sin tener en cuenta su historia, sino tal como se le encuentra en su momento de análisis. Tackle Parson propuso un análisis dinámico de los sistemas sociales con nuevos aportes para el funcionalismo, dando origen a la teoría de la acción. Para explicar la evolución social, Parson incorporó, entre otros, un cuarto subsistema en el enfoque funcionalista, el orgánico, que corresponde a la adaptación del individuo y de las estructuras para ajustarse o transformarse según el mundo extremo. A partir del aporte de Parson, los ideólogos del modelo funcionalista
tomar un enfoque del sistema de la sociedad.